¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de la carrera? Es la versatilidad. Tenemos muchas puertas abiertas, que esto no significa que estén todas abiertas para ti. Y luego lo que menos me gusta, yo te diría que es ¿Qué salidas laborales tiene tu carrera, aparte de montar una empresa? que la gente se piensa al final que, en mi caso, solo una de las carreras sea ADE, que es dirección. A la dirección llegarás cuando lleves muchos años en la empresa, ¿no? Tienes que ascender, tienes que ganártelo, ¿no? No vas a ser un director de una empresa o el CEO de una empresa desde el día uno. Nada más que te gradúas, ¿no? Felicidades, Claro, CEO de como- la empresa, ping. Bueno, Dani, cuéntanos un poquillo sobre qué se da en la carrera. En La general. carrera es muy versátil por el hecho de, bueno, una de las cosas por las que yo me metí en la carrera, por el hecho de que al final la economía abarca muchísimos aspectos de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Al final la gente se cree que simplemente habla de dinero y de empresas, pero va mucho más allá. Va de gestión, va de al final cómo tú utilizas los recursos, tanto a un nivel de gestionar una casa como al nivel de gestionar una empresa, como puede ser llegar a gestionar un gobierno. Es que tiene muchísima aplicabilidad al final. Y a mí eso es una de las cosas que más me llamó la atención para meterme en ella. Qué bien. ¿Y qué habilidades crees que son necesarias para meterse en economía y ADE? ¿Se necesita una buena capacidad para memorizar mucho contenido? ¿Se te tienen que dar bien las matemáticas? Es una carrera que tiene un mix para mí muy casi 50-50, que no es así, no realmente, pero totalmente. O sea, es como si fuera, hay mucha teoría, porque es cierto, ¿no? Y te la tienes que saber, pero luego la gran aplicabilidad y la gran herramienta que tiene son las matemáticas, como es obvio. Pero esto tiene una doble vertiente, ¿no? Porque al final la gente se piensa que las matemáticas probablemente son la herramienta más utilizada del mundo, ¿no? Los números, ¿no? Pero son aplicadas. Por eso tú cuando estás en bachiller, pues hablas de, cuando estás en ciencias sociales, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. O sea, al final las matemáticas nosotros las utilizamos como herramienta para hacer ciertas cosas, no por el hecho de que yo haga una ecuación para sacar una ecuación, sino con una aplicabilidad, ¿no? Que al final yo, por ejemplo, pues no tiene sentido que yo haga funciones trigonométricas, ¿no? Porque luego no las voy a tocar nunca más. Ujú. Pero efectivamente sí, matemáticas son la gran herramienta en la economía, pero luego memorizar, pues ya dependiendo de cómo tú te tomes memorizar, ¿no? Porque hay asignaturas en las que vas a tener que memorizar más texto, menos texto, dependiendo ya del maestro que tenga, ¿no? Y de cómo lo evalúe. Y los exámenes, entonces, o sea, habrá muchos que son de teoría, pero otros, como tú has dicho, ¿no? Matemáticas que son aplicadas a las finanzas, por así decirlo, ¿no? Exactamente, ahí dependiendo del tipo de asignatura vas a tener exámenes que son enteros de cálculo, otros que sean enteros de teoría de desarrollo, otras asignaturas que son literalmente mitad y mitad, de una parte es cálculo y otra parte es teoría, depende muchísimo. Ujú. Hay de Vale. todo, ¿no? ¿Y tú has tenido prácticas a lo largo de la carrera? ¿Cómo son las prácticas? Las prácticas, pues dependiendo también del tipo de asignatura al final. Se intenta que, como se hace aquí en la Universidad de Málaga, que cada cierta semana haya el tema de los grupos reducidos, ¿no? Pero bueno, vosotros que estáis en la universidad sabéis que el tema de los grupos reducidos al final, pues dependiendo de cómo vaya la asignatura, del maestro que tengáis, de cómo se pueda aplicar, pues habrá gente que tenga la suerte de que te traigan gente de empresa, por ejemplo, ¿no? A las clases, ¿no? Y otras veces, pues que esos grupos reducidos se queden en que hagamos unos ejercicios, ¿no? Depende mucho, ¿no? Y luego, pues obviamente, pues estarían las prácticas al final de la carrera, ¿no? En quinto, ¿no? Que sería pues como unas prácticas normales, de tú al final empiezas a ver la luz al final del túnel, ¿no? Como me gusta a mí decirle, ¿no? Y ver en empresa todo lo que has estudiado al final. Y las prácticas, esto es una duda que tengo a raíz del podcast que hicimos con Amparo. ¿Las prácticas vuestras son más individuales o más grupales? ¿Trabajáis mucho en grupo o son más individuales, personales? Es decir, Normalmente son más grupales. Es cierto que hay alguna que es individual, pero se intenta que haya grupales porque al final, en todos los ámbitos que vamos a trabajar las personas que estudiamos esta carrera, normalmente, se trabaja mucho en grupo. Y yo creo que es una de las habilidades que se demandan a día de hoy y es complicado, obviamente, porque trabajar en grupo no es cogemos, somos cinco, nos repartimos, lo pegamos después y hasta luego. No, se trata más de que haya una coordinación, de que juguemos los roles que tenemos cada uno, de que al final, haciendo la unión, hagamos más que si lo hiciéramos por separado, que es lo que al final yo entiendo como trabajo en grupo. Pero esto al final hay que coordinarlo desde la propia asignatura del profesor, porque si no, pues acaba siendo eso, ¿no? De lo hacemos por separado, lo juntamos y hasta luego. Y tu carrera es un doble año que dura
Doble grado que dura 5 años, ¿no? Correcto. ¿Qué se ve un poco en cada año? ¿Qué asignatura hay? O sea, al final la carrera está estructurada como que normalmente los dobles grados son carreras que no tienen mucho que ver entre ellas, como Derecho y ADE, por ejemplo, que está en mi facultad, pero Economía y ADE sí. Porque lo que siempre me pregunta de cuál es la diferencia, yo digo, creo que ADE tiene una base más teórica, a pesar de que se ven números, y Economía tira más para números. Entonces, lo que se hace son, los 3 primeros años son como si estudiara Economía, la misma asignatura que Economía, contabilidad, teoría económica que se divide en microeconomía, macroeconomía, microeconomía 2, microeconomía 3, matemáticas, estadística, econometría. Luego llegas a cuarto y pasas a hacer ADE, las partes de ADE, que son dirección, en plan dirección de empresas, dirección comercial, que es marketing, dirección de recursos humanos, más enfocada a la parte empresarial, ¿no? Y luego el quinto año, pues como todas, hacer un par de asignaturas y ya los 2 TFG y las prácticas.